El tema que vamos a ver el día de hoy dice ahí, se lee, evidencias de una fe verdadera. El tema más importante, escuchen esto, el tema más importante a resolver en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. No importa el trabajo, no importa importa, pero está en segundo lugar. No sirve de nada las riquezas, lo material, si perdemos nuestra alma. Si usted no está seguro de su salvación, presta atención el día de hoy. Y si está seguro también, presta atención. Porque no hay nada más importante que lo que voy a tocar el día de hoy. Nosotros como cristianos, evangélicos, bautistas, nos basamos en lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios dice que la salvación ¿es por qué? Por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Que es un regalo, ¿verdad? Lo sabemos, es un regalo inmerecido. Eso está en Efesios 2, 8 y 9. Creo que no lo puse en el transparente. No lo puse. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Bien? Y esto lo vamos a leer. Efesios 2, 8 y 9. No lo puse para que ustedes lo busquen. Siempre va a haber pasajes que no voy a poner para que ustedes traigan la Biblia. Entonces digan, no todo va a estar en el transparente. La salvación dice en el capítulo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto es gracias a ustedes, ¿dice así? No. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ni siquiera nosotros, cuando decimos somos salvos por fe, podemos jactarnos de la fe que tenemos. Ni siquiera puedo decir yo soy salvo por la fe que yo tengo, porque esa fe me la dio Dios. Entonces no puedo jactarme de nada. La pregunta ahora es, ¿esa fe que yo tengo es la fe que a mí me alcanza para ser salvo? ¿Es la fe que Dios quiere que yo tenga? ¿Y está bien que yo me haga esa pregunta? O simplemente digo, no, yo tengo fe, listo, ya está. Porque me puse a pensar eso, ¿está bien que yo me replantee, me examine a ver cómo es mi fe? Y sí, 2 Corintios 13:5 dice, examínense, le voy a dar un segundito así lo busquen, examínense para ver si están en la fe. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Está bien que yo me pregunte, ¿esa fe que yo tengo es real, es genuina? ¿Es lo que Dios espera de mí? Sí, porque dice acá, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Un pasaje que da miedo a muchos, y lo voy a decir así, ¿no? Porque uno a veces busca palabras bonitas, pero da miedo, es al final del Sermón del Monte, Mateo, versículo 7, capítulo 21. Porque uno siempre se queda con las bienaventuranzas del Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, pero al final dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace, ¿qué dice ahí? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no iba a la iglesia bautista, yo del barrio San Cayetano, no estaba en un ministerio, no hacía cosas, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto yo cuando lo leía de chico decía, pero yo a Dios le digo Señor, yo cuando oro le digo Señor, Señor. ¿Cómo hago yo para saber que no voy a estar en ese grupo? Bueno, a la luz de las Escrituras nosotros podemos hacer un análisis para saber si nuestra fe es genuina. Y lo debemos hacer. Eso está bien. En el idioma hebreo, cuando alguien repite la palabra, en hebreo,
las personas no se relacionan entre sí por el nombre. Solamente cuando hay una relación muy íntima se llaman por el nombre. Ellos dirán Señor, Señor, como si lo conocieran de una manera profunda. Y Jesús, Dios, no le va a decir solamente aléjense de mí, no los conozco, sino como dice, jamás los conocí, hacedores de maldad. Ahora esto a nosotros nos tiene que hacer dar miedo, temor. No, si usted es salvo, si usted tiene una fe genuina, si usted ha creído en Cristo como su suficiente Salvador, Cristo quiere que usted esté tranquilo. Quiere que esté tranquilo, que tenga paz. Y eso es el objetivo de este mensaje. No que usted se atemorice. No que usted se atemorice, sino que tenga paz. Pero a la vez que se examine. Que se examine, diga, ¿tengo fe realmente? ¿Tengo fe? ¿Mi fe es genuina? Algunas personas ven... hay denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Católica, y hay denominaciones dentro del mundo evangélico, que ellos dicen jamás uno puede saber si es salvo. Y eso es soberbia, eso es orgullo, dicen, porque ¿a dónde te vas, Benjamín, vos cuando te mueras? Al cielo. Qué orgulloso que sos, qué soberbio. ¿Cómo podés decir que vas a ir al cielo? Tan agrandado sos para creer que vas a ir al cielo. Y no, porque mi salvación depende de Cristo, no depende de mí. Ya lo voy a explicar bien a eso. Y algunas personas ven buscar esa seguridad como una actitud de soberbia, de orgullo, pero el mismo apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos buscar esa seguridad. La debemos buscar, tenemos que estar tranquilos. Una vez que nosotros estamos seguros, descansamos en el Señor. Segunda de Pedro 1, 10 al 11, leemos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué dice? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien fue quien nos eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, hermanos míos, esfuércense más todavía en asegurarse del llamado de Dios. ¿Está mal que yo quiera estar seguro de la salvación? No está mal. Es más, es un mandato bíblico. Vamos al primer punto. Esto es un preámbulo del pasaje central del día de hoy. Esto está en Mateo, capítulo 12, versículo 46. Ponela a la anterior. El número 1. ¿Cómo sé yo que mi fe es verdadera? Una de las formas es que yo busco hacer la voluntad de Dios. Si yo digo tengo fe y a mí no me importa lo que Dios me pide, si yo digo no, yo tengo fe, voy a la iglesia y no me interesa cumplir lo que Dios me pide que haga, y tengo que analizar. Yo no soy quien para decirle a ustedes mismos se tienen que analizar si esa fe que tiene es la fe que Dios nos da por medio de la gracia para ser salvos. Este pasaje me llama mucho la atención, lo vamos a leer. Jesús estaba predicando y se acerca a la familia. ¿Quién lo conoce este pasaje? ¿Quién lo conoce? ¿Se acerca a la madre, los hermanos? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? A ver, lo leamos. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Qué le responde Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? De nuevo, ¿no? Respondió Jesús señalando a sus discípulos y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. A muchos católicos no les gusta esto, ¿no? Porque dicen como que la está aborreciendo a la madre. ¿Cómo va a decir está tu madre? No, mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Pero a mí lo que me llama la atención poderosamente, primero, es que ustedes imagínense el pastor que esté predicando acá.
No nos vamos a ir, después nos vamos a Jesús. Está el pastor predicando. Y viene la familia del pastor y están todos amontonados tratando de escuchar lo que dice. Y a ellos no les interesa escucharlo. No les interesa, la familia está afuera y quieren hablar con él. Me pongo a pensar, digo, Cristo, el Dios eterno, hablando, predicando, diciendo las palabras mismas de Dios. Y la familia no quería entrar, estaban todos peleándose por entrar a escuchar qué decía Jesús. Y la familia de él no, estaba afuera y quería hablar. Lo pueden llamar a Jesús porque soy la madre, estamos acá los hermanos y queremos hablar con él. Eso me hizo pensar, digo, ¿cómo puede ser que a veces nosotros tenemos, lo que tenemos al lado no lo valoramos, ¿no? No lo valoramos. ¿Cuántas veces Jesús debe haber hablado en esa mesa, en esa casa, con su familia, y ellos quizás no lo escuchaban? Y acá es un ejemplo. Queremos hablar con Él. Jesús dice, no, díganle que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, los que están acá escuchando lo que yo digo, los que quieren escuchar la palabra de Dios. Cristo, esto no quiere decir, a ver, que no se malinterprete, no quiere decir que yo tengo que aborrecer a mi familia, que no le tengo que hacer caso a mi madre, a mi padre, pero cuando alguien de la tierra, así sea la persona más importante, obstaculiza que yo cumpla la voluntad de Dios, lo tengo que correr. No importa si es el presidente de la nación, no importa si es mi mamá, no importa si es mi papá, no importa. Yo tengo un objetivo que es hacer la voluntad de Dios. Si alguien de mi familia impide, porque acá en este caso nosotros vemos que él estaba predicando y la familia lo quería cortar, díganle que venga a hablar con nosotros, queremos hablar con él. No, dice el Señor. Cualquier persona de nuestra familia o cualquier cosa que tengamos que hacer en la tierra que impida que nosotros hagamos la voluntad de Dios, a un costado. El deber menor, porque sí es un deber honrar al padre y a la madre, pero es un deber menor en comparación al deber mayor que es hacer la voluntad de Dios. Dejemos de lado a los hombres y nos unamos a Cristo. Consideremos a cada cristiano, escuchen esto, consideremos a cada cristiano como un familiar de Jesús. Cada cristiano, cada hermano que está acá en la iglesia, cuando alguien está mal, cuando está enfermo, cuando necesita algo, usted tiene que pensar que no es el hermano, que es el hermano de Cristo que necesita ayuda. Porque Él dice, mi hermano, mi madre, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Buscar la voluntad de Dios no es ser perfectos. No es ser perfecto, no es que yo no voy a pecar más. Buscar la voluntad de Dios es constantemente luchar con el pecado. Pedir perdón, no cansarse de pedir perdón. Si me equivoco, una y otra vez a los pies de Cristo. Una y otra vez, Señor, perdóname. Si ese arrepentimiento es genuino, Dios siempre nos va a perdonar, siempre. No se canse de obedecer al Señor. Podemos caer, es verdad, pero hay que levantarse, pedir perdón, y si ese arrepentimiento, como les dije y les repito, es genuino, Dios nos perdona. Eso es buscar la voluntad de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No se martirice. Si usted ha caído, pida perdón, pida la ayuda de Dios, levántese y siga. Si alguno viene a mí, dice Juan 14:26, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que no lo debemos amar, está diciendo que el amor a Dios tiene que estar primero. Los discípulos ponían en juego su vida. Ponían en juego su vida los discípulos por seguirlo a Cristo. Tenemos que amarlo más a Él que a nuestra propia vida. Y a veces nosotros no venimos a la iglesia porque mi mamá se siente mal si yo voy a la iglesia. No. Primero
la voluntad de Dios, después lo otro. El punto número 2, y acá sí dice permanecer. Ustedes se han puesto a pensar cuando dicen, yo soy salvo, esa persona ha aceptado a Cristo en su corazón. Decimos nosotros, la salvación no se pierde. La salvación de esa persona, el alma de esa persona no va a perecer porque aceptó a Cristo en su corazón. ¿Y qué pasa si esa persona se aleja? ¿Qué pasa si esa persona no solamente se aleja, sino que apostata? Yo conozco personas que han servido, que han sido músicos de la iglesia y hoy en día dicen que no creen en Dios, que Dios no existe. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Ha perdido la salvación? ¿La perdió la salvación? O sea, Dios le dio por gracia y después te la saco, te doy la fe y ahora ya no la tienes más. ¿Qué ha pasado con esa persona? Esa persona no ha permanecido. Y si no ha permanecido, lo más probable es que ese arrepentimiento que tuvo no fue genuino. Que cuando dijo esa persona, yo tengo fe, no ha sido genuino, ha sido emocional. Y eso lo explica el mismo Señor Jesucristo en esta hermosa parábola, que es una de las pocas parábolas que el mismo Cristo se preocupa después en explicar punto por punto. Miren la importancia que Él después la explica. Permiso, voy a tomar agua. La leamos. Dice, aquel día Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, Él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo, escuchen, creo que la mayoría la conocen, pero lo vamos a leer. Un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre los espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oído para oír, que oiga. Vamos a hacer una explicación breve, que el mismo Cristo lo explica, vamos a ir viendo. El primer caso, yo creo que ninguno de los que estamos acá nos tenemos que preocupar, porque Mateo 13:20, 19, dice, es el primer caso. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Esto es mismo Jesús explicando, ¿no? Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Yo creo que ninguno de los que está acá nos tenemos que identificar con esta parte, porque esto es la persona que no acepta el mensaje, que no lo entiende, que no lo quiere entender, que aborrece el mensaje, que dice, yo no creo en Cristo, no me interesa, no me importa, no me hables de Dios. ¿Estamos bien? Vamos al segundo caso. Acá sí, ojo, paren las antenas. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Acá, todos oímos la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, decimos, amén. Pastor, qué linda palabra. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Recuerden lo que estamos hablando de identificar si mi fe es verdadera. El primer punto es hacer la voluntad de Dios. El segundo punto es permanecer. Yo puedo escuchar la palabra, conozco mucha gente que han escuchado la palabra y hoy han apostatado de la fe, no creen en Cristo, no les interesa la palabra, no les importa la Biblia, no les interesa reunirse con los hermanos. Ese puede ser este caso, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, es emocional. La conversión que han tenido esas personas es emocional.
Y esto se ve mucho porque hay muchas campañas evangelísticas que están bien que se haga, está perfecto que se predique en la tele, que se hagan campañas con música, está bien, no está mal. El problema es cuando esas personas aceptan a Cristo, levantan la mano, pasan al frente y creen que con eso ya está, pero cuando vos le decís a esa persona, mirá, aceptar a Cristo no quiere decir que no vas a tener más problemas en tu vida. Vas a seguir teniendo problemas económicos, vas a seguir teniendo dificultades con tu familia y peor todavía, porque sabes que Dios te está mirando y sabes que hay alguien superior a vos, que vos tenés que entregar tu voluntad a Él. Y si he dicho algo malo, no puedo decir, no, yo soy así, no me importa. No, tenés que clavar la rodilla, pedir perdón y la misericordia de Dios. Cuando esas personas entienden que seguir a Cristo no es fácil, que seguir a Cristo no es yo sigo a Cristo porque le pido todo y Él me da, y el Evangelio no se trata de eso, se terminan alejando. Y dice ahí, déjalo ahí, pues al venir la aflicción o la persecución. Acá César siempre habla de las personas que son perseguidas por Cristo. Lo meten preso, están años presos por predicar la palabra. A nosotros no nos pasa eso. No nos pasa eso. Pero ¿qué persecuciones podemos tener acá nosotros? Burlas, que no te llamen más. Por ejemplo, tus compañeros de la secundaria no te llaman más, se juntan todos y a vos no te llaman porque ellos se sienten incómodos con tu presencia, y no porque vos le hayas hecho algo alguna vez, sino porque ellos saben que en tu vida está Cristo. Y ellos, las cosas que hacen o que dicen, con tu misma presencia se sienten incómodos, porque ahí está el Espíritu de Dios con nosotros, y nos aborrecen, se burlan de nosotros. Hay reuniones del trabajo, familiares, que ya no te invitan más. Los más jóvenes van con la Biblia. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, tenía 13 años, venía con la Biblia, y mis amigos estaban en la plaza y me gritaban cosas, me hacían burla. Ahí va el pastor. No importa. Los discípulos han dado su vida como yo. Eso no es nada, es chiquitito. Y ahí nosotros tenemos 3 opciones. Número 1, alejarnos de la iglesia, porque no aguantamos la persecución, no aguantamos nada. Número 2, seguir viniendo a la iglesia, pero mezclarnos con el mundo, tener una careta, venir acá, pero todo el mundo se siente bien conmigo, porque yo me adapto a todo. No, la Biblia dice que no nos amoldemos al mundo, no nos amoldemos al mundo. Y el número 3 es seguir firme en Cristo, seguir dando testimonio. El que se quiera sentir cómodo, que se sienta cómodo; el que se siente incómodo, que se siente incómodo. Yo soy cristiano y doy testimonio. Y si hay de cosas que no me tengo que reír, no me río. Y si hay chistes que no tengo que hacer, no los hago. Y si hay sustancia que no tengo que consumir, no la consumo, porque soy cristiano. Eso es permanecer. Y el tercer caso, Mateo 13:22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero ¿qué dice ahí? ¿Lo leen? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Presten atención acá. Capaz que nosotros no nos damos cuenta, pero el afán de este siglo, el trabajo, el celular, el internet, el TikTok, YouTube, las fiestas, todo tapan el segundo, los minutos que puedo tener para Cristo. ¿Cuándo ha sido la última vez que me he levantado y he orado, o que me he dedicado 2 minutos a hacer un devocional, a leer un pasaje de la Biblia, o que he venido a la iglesia, o que vengo al estudio? Entonces, a veces el afán de este siglo, el trabajo, que no está mal, no está mal, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, eso no está mal. Está mal cuando todo eso, todas las aflicciones del mundo quedan tan tapadas que no tenemos espacio para Dios. No tenemos espacio para dedicarle un tiempo
para dedicarle una lectura de la palabra, para orar, para agradecer, para pedirle, para pedir perdón, para darnos cuenta en algún momento del día, decir, a ver, Señor, ¿qué he hecho mal que te ofenda? ¿En qué te he ofendido? Perdóname. A veces llegamos tan cansados a la casa, nos acostamos a dormir y decimos, bueno, cuando me vaya a acostar voy a orar. Y me tapo y quedo dormido en 2 palabras que digo. Entonces, cuidado con eso, que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas no ahoguen la palabra. A veces decimos nosotros, nos lavamos las manos porque decimos nosotros no somos ricos. Eso déjalo para los que viven pensando en las riquezas, en la plata. Hay veces que hay gente pobre que piensa como rico, que está preocupada por la plata, que ama más el dinero que al Señor. Esos 3 casos, el primer caso es directamente el que no escucha, el segundo y el tercero son personas que han escuchado y se han alejado, y el cuarto caso, y yo creo que acá sí me voy a detener un poquito, porque es importante que ustedes lo entiendan, dice así, frutos le puse yo ahí arriba, pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es importante entender que nosotros no somos salvos por obras. No hay ninguna obra que yo pueda hacer que Dios diga, ¡guau! ¡Qué buena obra que hizo, Alejandra! ¡Qué buena obra que hizo! Ahora ella puede ser salva y está apta para entrar en el paraíso. ¿Quién piensa que alguna obra que haya hecho ustedes sea apta o sea aprobada para que Dios lo deje entrar al cielo? Levante la mano. Nadie. Por más bueno que sea, por más que yo agarre todos mis bienes y lo venda y le dé la plata a la gente pobre, eso no me alcanza para ser salvo. No me alcanza. Porque todo lo bueno que yo pueda hacer está manchado por el pecado. Todo lo bueno que pueda hacer está manchado por el pecado y el pecado a Dios no le agrada. Ahora, puedo decir yo, listo, ya está, no soy salvo por obras, si hago todo eso no me alcanza, ahora hago lo que quiero. No. La Biblia es clara, no. Porque si digo eso, estoy perdido, porque mi fe no es genuina, es una fe falsa. Quiero contarles una historia cortita. Levante la mano quien ha escuchado hablar alguna vez de Martín Lutero. Todo, ¿verdad? Bueno. Martín Lutero, uno de los pioneros de la Reforma protestante, él era un monje agustino. ¿Cuántos sabían que él era un monje católico? ¿Eso sí sabían? ¿Todos? Bueno, él era un monje agustino. La orden agustina, o sea, los monjes agustinos que habían sido ordenados, eran conocidos por su disciplina rigurosa. Ellos eran así, ¡pum! Descansaban, estudiaban, hacían vigilias, ayunaban, eran intachables. Y Martín Lutero, ahí voy a leer lo que él dice. Fui un buen monje, y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Él hacía todo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. O sea, a ver, no es que él solo se alaba, dice, si ustedes quieren pregúntenle a todos mis hermanos del monasterio cómo es mi vida. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. Si hubiera seguido más tiempo en el monasterio, me hubiera matado haciendo ayunos, vigilias y otras obras. ¿Ustedes creen que esto a Martín Lutero le dio paz? ¿Que él estaba tranquilo? Él decía, miren todo lo que hago, listo, ya está, soy apto para el Señor. No, Lutero estaba tan convencido
de que todo eso a él no le alcanzaba y estaba bien, gloria a Dios por eso, porque Dios le decía, todo eso, te felicito, está bien que lo hagas, son frutos de la fe, pero eso no te salva, eso no te salva. Dicen que el que lo confesaba a Lutero, ¿verdad? Porque había un cura donde Lutero se iba y se confesaba, no lo podía ni ver ya. Dice que eran 6 horas por día que Lutero iba y se confesaba y pedía perdón y no tenía paz. No tenía paz Martín Lutero. Pero un día, bendito sea Dios, abrió la Biblia. Seguramente ya la debe haber sabido de memoria. Pero ustedes le han pasado que alguna vez han leído 10.000 veces un pasaje y lo leen en algún momento y se le hace una luz así que antes no. Eso es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante, como una espada de doble filo. Abrió la Biblia y leyó Romanos 1:17. Este fue el pasaje que a Lutero le hizo el clic. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, todos juntos lo leamos, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y cómo somos justos nosotros? Por la justicia de Dios, de Cristo Jesús en la cruz. No podemos ser justos si Dios no nos ve por medio de Jesús. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados. Por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahí sigue, hay otra. Bien, vuelven a nomás. Él entendió que todo eso que él hacía no le servía para nada, que la justicia de Cristo era la que se le imputaba a él. La justicia de Cristo en la cruz es la que se nos imputa a nosotros, pecadores. Y ahí puedo decir, soy salvo. Mi salvación descansa en Cristo, no descansa en mí, descansa en Él. Si yo quiero que mi salvación descanse en las obras, voy a vivir angustiado, voy a vivir mal. Nosotros somos deudores de una deuda impagable, impagable. El Antiguo Testamento pronunció maldición sobre el que quebranta la ley. Somos malditos por quebrantar la ley. ¿Cuántos sabían eso? Somos malditos por quebrantar la ley. Pero Gálatas 3:13 dice, no lo puse, lo leo de acá, búsquenlo, Gálatas 3:13. Me avisan cuando ya lo tengan. ¿Estamos? Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Capaz que están en otra versión, ¿no? Bueno, perfecto. Esta es la nueva versión internacional. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse, ¿cómo dice en esa versión? Al hacerse, ¿cómo dice Priscila? Al hacerse por nosotros maldición. Pues está escrito, esto está en Deuteronomio 21, está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldito en esa cruz por nosotros. Nosotros somos malditos por haber quebrantado la ley y ahora somos benditos por el sacrificio de Jesús. Cuando Martín Lutero entendió esto, descansó. Dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ahora puedo hacer lo que quiera? ¿Dijo eso Lutero? No, señores, no.
Vamos a la número 3, ya para terminar, dice, nuestra seguridad descansa en Él, no en nosotros, descansa en Cristo Jesús. Juan 10:27, un pasaje bello, hermoso, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si eso no nos da seguridad, nosotros estamos en las manos de Cristo. Si nosotros tenemos fe, analicen su fe, porque el objetivo de este sermón es analizar si mi fe es genuina. Si mi fe es genuina. Si yo busco la voluntad de Dios, si yo me arrepiento, si yo lo pongo a Cristo por encima de todo, si yo lo quiero obedecer, si Cristo me dice, hace esto, bueno, voy y lo hago, no me importa si no es mi voluntad. Voy y lo hago porque Él me pide que lo haga y lo hago. Pero yo no quiero, pero no, voy y lo hago. Eso es buscar la voluntad de Dios. Si cada vez que caigo me arrepiento por mis pecados, es buscar la voluntad de Dios. Nosotros, un creyente genuino, porque a ver, por ahí hay dos posturas, ¿no? Uno dice, yo soy salvo por las obras y tengo que hacer cosas buenas y todo. Esa persona está perdida porque no está descansando en la obra de Cristo, está descansando en sus propias obras. Y el otro peligro, y acá quiero que paren las antenas, es descansar en una fe vacía. Yo tengo fe, listo, soy salvo. No. Los reformadores no decían ellos, somos salvos solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. No por una fe que esté sola. Si yo realmente tengo fe en Cristo, eso se tiene que ver reflejado en frutos. Si no, es una fe vacía, y ese es el otro peligro. Ese es el otro peligro, decir, no, total, yo hago muchas buenas obras, como el fariseo que oraba, yo hago ayuno, yo hago esto, hago lo otro, y el otro peligro es descansar en una fe vacía. La verdadera fe que nos conecta con Cristo siempre se manifiesta con obras. Tenemos que analizar siempre si estamos transitando por una fe verdadera. Confiar solo, lo que le dije recién, confiar solo en las obras de la persona puede ser mortal, como también es mortal descansar en una fe vacía, en una fe sin frutos. La verdadera fe resulta de un proceso de santificación. Todos los días voy camino hacia esa meta. No es que ya lo he alcanzado, dice el apóstol, pero voy camino, mejoro. Antes hacía esto, ahora me doy cuenta que no está bien. Trato de pedir perdón, de que Dios me moldee, de cambiar. Eso es una fe verdadera. Debemos aceptar a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Es fácil decir, sí, ¿quién quiere aceptar la salvación de Cristo? Yo, todos vamos a levantar la mano. ¿Quién no quiere ser salvo? Bueno, ahora, ¿quién lo hace a Cristo el Señor de sus vidas? Debemos obedecer y entregarnos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar su señorío. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz por nosotros, Señor. Te quiero pedir que nos des paz, Padre, que sepamos que nuestra salvación descansa en ti, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros. Nosotros no hubiéramos podido alcanzar nunca, Señor, con nuestras obras, satisfacer a un Dios santo y perfecto, Padre. Gracias por hacerte maldición en esa cruz que nos correspondía a nosotros, Señor. Y aún así no íbamos a alcanzar, Señor.
muriendo en esa cruz no íbamos a alcanzar, satisfacer a Dios, porque el Cordero tenía que ser perfecto, Señor, y nosotros estamos manchados, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos fe y sabemos que esa fe proviene de ti, Señor. Gracias. Todavía, Señor, somos imperfectos, Padre. Sabemos que nos vamos perfeccionando con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por ayudarnos día a día en ese proceso de santificación. Queremos obedecerte, Señor, no queremos fallarte, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender que la muerte en la cruz es suficiente, Padre. Y te queremos corresponder con nuestras vidas, Padre. Queremos que nuestra vida sea un reflejo del agradecimiento que tenemos por ese sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.